¿Cómo están? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida un viernes más a estas horas a la tertulia de la 8 Palencia y como siempre en esta mesa muy bien acompañados. Ángel Luis Barreda, muy buenas tardes. No son malas. No son malas, ¿no? No, a medida de que pase la tarde y retransmitan esto por la noche, en la repetición... En la repetición nos vemos, ¿no? A ver qué tal, eso, a ver qué tal hemos salido. Ya no podrás decir eso de buenas tardes, qué bueno buenas hace. Tardes, sí, porque el viento también, pero el tiempo está cambiando, por momentos. Sí, va de cambio. No sé qué mensaje subliminal quiere lanzar un poco con esta ropa que trae hoy puesta, este outfit casual, ¿no? Lo primero que ha pillado en el armario, me imagino, Ángel Luis, no es nada casual. Esto lleva toda la intención. Yo lamento que aquí mi amigo Casas no se haya enterado convenientemente de que hoy podíamos venir de uniforme y así no habría mejor debate que el que íbamos a tener él y yo por los colores. Pero como no viene de colores, iba a parecer se un poco joroba más el chiringuito, no esto que decir en esto. Y Antonio, Toño Casasimón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Repetiría equipación? Pues de haber sabido que podíamos venir vestidos así un poco más. Si lo hubiese sabido antes, hubiese traído una camiseta del Real Madrid que tengo todavía desde el año 93, que pone Iván Zamorano detrás, así ¡ostras! Que tiene solera, no sé qué tal me estaría ahora mismo, pero, pues seguramente pero la podía haber traído. Te pasaría como una que tengo yo de la época del presidente aquel que teníamos, que yo no sé si está vivo, porque llegó un momento que dijeron que estaba vivo y que como iba a meterle en la cárcel, pues no le querían meter. Y pone Marbella, pone en la camiseta, que fíjate tú. De aquella época sí, la época de Gil. Que había una cadena también, que estaba Jesús Gil también todo el rato, ¿no? Ahí en el jacuzzi metido. Pero era una época, era mi época. Yo la verdad es que no lo sé por qué, he sido siempre muy atlético, pero ahora sí lo sé por qué. Porque está el sueldo de mi hija por medio. Hombre, y claro, es decir, aunque ahí se defiende la camiseta a muerte. Hombre, claro, la camiseta, el chándal y todo lo que ella misma me da, porque esto son cosas de los jugadores, mayoritariamente es material de los jugadores, que de esos que las ponen 2 veces y tal, y terminan en mi casa. Pues muchísimo más valor entonces, ¿no? Y mucho más jeta. ¿Sabes si lo ha sudado? Bueno, lo ha sudado Coque, lo ha sudado... ¿Quién podría haber puesto este chándal? Uno de ellos, ¿no? Eso está muy claro. Bueno, si la ha usado Joao Félix, lo ha sudado poco. Viene limpia, no ha hecho falta lavandería. Antes al Joao Félix porque sigo pensando que era lo que decían, que un cambio, ¿no? Ya vamos al Joao Félix y que nos diesen... que nos devuelvan a Griezmann otra vez. Pues pueden dar hasta una isla desierta por ese precio. Oye, que realmente ahora sí que parece el chiringuito. Lo único, ese Toño del 93, me imagino que dormiría hasta con la camiseta, ¿no? Cuando se la regalaron. Posiblemente sí. No recuerdo ahora mismo, pero seguramente sí. Mucha ilusión. Claro, además ese año fue cuando nos pasó lo que le puede pasar al Atlético mañana, perder la liga en la última jornada. Hombre, aquí somos muy del Valladolid, ¿no? Que se mantenga el equipo de la comunidad también. Yo lo lamento mucho. Reconozco que tengo el corazón partido, pero claramente partido, vamos, 3 partes por un lado y una por otro. Pero hombre, que me vaya a coincidir con mandarle al otro equipo. Mis compañeros de realización no lo tienen tan partido, me lo acaban de dejar claro. Sería bonito que... Yo no sé los compañeros cámara de arriba, Sergio, Atlético, a ver, Atlético levanta la mano, no, Madrid y Dani Atlético. Madre mía, va a ser un lunes aquí movidito, pase lo que pase. Igual alguno no quiere hablar. Podemos venir el sábado a analizar el postpartido. Sí. Oye, pues no se hace mucho, después se tiras toda la semana analizando el post. Luego se lo comentamos a Mario González, que igual sois muy bienvenidos a la jornada, junto con el resto de la actualidad, claro, deportiva de Palencia, que es lo que más peso tiene que tener, pero también mirar hacia la Liga Nacional. Venga, pues vamos a hablar de temas muchísimo menos frívolos, como al que hemos asistido a lo largo de la semana, como es esa crisis migratoria de bueno, ya saben que miles de migrantes han cruzado hasta Ceuta. Vamos a ver la crónica de cómo llegaban hasta la orilla española.
Nunca antes tantas personas migrantes habían logrado cruzar la frontera en tan solo 2 días. Casi 8.000 hombres, mujeres, niños que son rescatados del agua solos, como este bebé. Su padre no podía con él y lo tuvo que socorrer un guardia civil. Que salvaba a ese bebé de una muerte segura, aunque el mar estaba bastante en calma, pero bueno, era un niño súper pequeño. Imágenes que se siguen repitiendo también hoy. Este otro hombre intenta llegar a tierra aferrado a un bidón. La Guardia Civil vigila para que nadie se ahogue porque el camino, aunque es corto, es duro. Y lo es además porque toda esta gente sabe que cuando pise tierra española serán devueltos a Marruecos. Han intentado cruzar la frontera por mar y por tierra. Esta es la valla de Castillejo, la ciudad marroquí más cercana a Ceuta. Al fondo de esta imagen, el espigón que separa Marruecos de España. Es uno de los 2 puntos donde termina la valla, al norte por Benzún, al sur por el Tarajal, y es por aquí por donde estos días han entrado de forma más numerosa. Hay que tener en cuenta que aunque esto es una playa que apenas tiene profundidad, muchos de ellos no saben nadar. Hay rostros que ponen nombre al drama. Ella es Luna, una estudiante en prácticas que consuela a quien acaba de cruzar a nado la frontera. Están exhaustos, llevan demasiado tiempo intentando que las corrientes no les arrastren. Muchos de ellos desilusionados vuelven de forma voluntaria a casa. Es la imagen de la desesperación y el consuelo y humanidad de quienes los reciben. Bueno, aquí sí que pensamos todos igual, ya no hay equipos, ya no hay distintos banquillos. Es terrible, Toño, esta situación de esta gente que intentando buscar una vida mejor y con la promesa lanzada desde su país de encontrar aquí una vida mejor, bueno, pues pone en riesgo, como veíamos en las imágenes, incluso a niños, a bebés, bueno, pues de edades muy tempranas. Pues lo cierto es que es así, llevamos una semana viendo imágenes terribles que no pueden hacer otra cosa que removernos la conciencia y ver que al final lo que nosotros tomamos como una crisis política en lo que realmente se convierte, y sinceramente creo que lo es una crisis humanitaria, porque al final hemos visto cómo la utilización por parte del gobierno de Marruecos de un montón de chavales, de un montón de gente joven para montar este número diplomático, pues al final quienes salen perdiendo siempre son los mismos. Y hemos visto muchos chavales adolescentes, niños incluso, que bueno, pues a mí me han hecho pensar bastante, y sobre todo una vez más el volver a intentar ver cuáles son las razones por las que esa gente viene. Y es que la única razón por la que vienen es por la desesperación, la falta de oportunidades en su tierra de origen, su situación personal, la situación familiar, y cómo tiene que estar una familia para permitir que un hijo de 14 años se tire al mar para poder venir a España a buscar una vida mejor. Es decir, intento meterme en esa situación y me resulta tremendamente duro. Y eso todavía contrasta más con discursos que vemos completamente xenófobos y asquerosos, me vas a permitir la palabra. Son discursos asquerosos, hablar de invasión, hablar de la necesidad de intervenir militarmente. Me parece vomitivo, y lo han utilizado, hemos visto que lo ha utilizado algún partido político al que ni siquiera me quiero referir. Pero bueno, ya estamos acostumbrándonos a que cierta clase política que repito, me resulta muy difícil de definir, pues esté buscando siempre en el fango y en el odio más visceral de la gente, pues para sacar 4 votos de más en algún sitio. Entonces, ese contraste con la realidad, que al final no deja de ser una crisis humanitaria en la que pues, a toda gente de bien se le parte el alma cuando ve esas imágenes. Y luego hay otra cosa destacable, que es que no dejo de sentir orgullo como español, y es el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía y de la Guardia Civil de nuestro país. Me parece que su comportamiento y su profesionalidad y su humanidad han estado por encima de todo, y me han hecho sentirme orgulloso de ellos. Ángel Luis, ¿cómo ha vivido usted estos días, toda esta crisis, todas las imágenes que nos abrumaban un poco a todos, ¿no? Pues con mucha pena por los chavales, lo de los... Eso es. Lo de los niños es terrible. Y de los jóvenes, que ya sabemos que esos les van a coger, les van a mandar para allá.
mientras puedan las leyes hacerlo, pero sobre todo los niños. A mí lo de los niños es que me parece dolorosísimo, ¿no? Pero es lo que tenemos teniendo un sátrapa como tenemos, ¿eh? Es decir, no hay que olvidar que esta es una guerra que empezó hace ya mucho tiempo, esto no es nuevo. Es decir, y teniendo como tenemos a este elemento donde tiene todo el poder, y tal, pues ya sabemos lo que es. Este va a ordeñar todo lo que pueda del dinero para él y sus amigos, es decir, porque además es así, es decir, está más que demostrado, y lo demás el mundo le da muy poco. Y después, claro, en el tema geopolítico en el que se mueve esto, es que no es que hay unos de un lado y otros de otro, ¿no? Es que es claramente la obsesión que tiene este hombre por montarla cada X tiempo. Es decir, ya no hablo de la marcha verde o tal, pero esto es una marcha verde o como quieras, que lo ha intentado. Hombre, ahí nos cabe solamente una posibilidad, y es el tema de Europa. Para nosotros los europeos, para España, el que Europa no llegue solo hasta los Pirineos, como se dijo en cierto momento hace ya muchos años, a Dios gracias. Eso es muy importante, es decir, que Europa haya bajado hasta el linde de estas ciudades como Ceuta y Melilla, tiene la ventaja de no quedarnos solo en la reivindicación, sino también en que los países apoyen. Imagínate que esto fuese solo de los americanos, que fuesen los americanos los que marcaban aquí la línea de trabajo con los de Marruecos. Vamos, sería terrible. Es decir, porque todos sabemos cómo son los americanos, y lo digo sin ninguna acritud, pero con una realidad constatable. Es decir, que con los americanos, si con los amigos del sur no te puedes fiar, con los americanos tampoco. Yo, vamos, en eso lo tengo, y no es por americanos fuera y bases fuera y todo eso, que ya pasó su tiempo, ¿no? Lo digo por la realidad que se sigue constatando al día de hoy. Es que hoy mismo, ayer, hace una semana, hace unos días, está así, y es terrible. Es decir, pensar que te les echan ahí, pues sale, venga, que abrimos la puerta, y nunca, ahí no cabe duda, que las puertas estaban bien abiertas, y además les decían, nada, venga, ¿qué ha pasado? Las imágenes son terribles, es decir, y esto ya sabes, ahora un poco de revuelo, y volverá todo a la relativa normalidad, a eso que ya queremos llamar también normalidad, pero eso está ahí, es decir, eso, vamos, está claro. Cuando les apetece, pues es una isla de perejil, cuando no, pues la marcha verde, que eso aquella fue muy, muy gorda. Ahora esto, pero es que esto está siendo constante, es decir, no es decir, pues es que hoy vemos, no, si pudiesen, claro, menudo chollo, si iba a encontrar el elemento este, ¿no? Es decir, les abre la puerta y dice, ¡hala, venga! Allí a España, que lo mismo que hay 1 millón, aguantan 1.100.000. Y además, estos sacarán el dinero suficiente como para que termine en mi bolsa, en mi pecunio. A mí es terrible, porque en el fondo, aparte de lo político, de tal, hay un tema económico. Yo estoy convencido, también hay un tema económico. Es que Mohamed VI no solo tiene el poder político, porque allí el rey no es un caso como el de aquí. Allí el rey tiene poder de nombrar ministros, nombrar presidentes del gobierno, y tiene poder ejecutivo, es decir, las políticas que se llevan a cabo son las que dice el rey. No solo eso, sino que además es el principal empresario del país. Los principales bancos son suyos, hoteles, la aseguradora, la principal cadena hotelera, la principal empresa de telefonía móvil y de internet. Muy democrático todo. Que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Soberanía popular. Y esto pues todavía da más coraje ver cómo utiliza la miseria de la gente para conseguir aumentar su poder y su dinero. Bueno, también hemos conocido a lo largo de esta semana que los menores que venían sin familias, bueno, pues van a ser repartidos entre distintas comunidades. A Castilla y León van a venir unos 20, y aquí, por ejemplo, en Palencia hay 5 viviendo, tutelados por la Administración regional, desde que ocurrió, no sé si recuerdan, en marzo también, que llegaron muchísimos inmigrantes a Canarias.
Bueno, pues ojalá haya un futuro esperanzador para esos jóvenes. Vamos a hablar ahora de la gestión institucional, porque me imagino que es una situación muy compleja, muy complicada. Vamos a hablar desde los inicios, cuando Pedro Sánchez y el ministro Marlaska viajaban hasta Ceuta para controlar la situación lo antes posible. El presidente del gobierno llegaba a Ceuta a primera hora de la tarde. A la salida del helipuerto, unas cuantas decenas de personas le han abucheado y han golpeado el coche oficial. Sánchez se reunía con el presidente de Ceuta para conocer de primera mano la situación en la ciudad autónoma. Lo hacía unas pocas horas después de, desde la Moncloa, mostrar firmeza y todos los medios para controlar cuanto antes esta crisis. Firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Desde la madrugada se ha ido reforzando el operativo en la frontera con la llegada de más efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y del Ejército. El objetivo es contener la llegada de inmigrantes y devolver a todos los que entraron de forma ilegal. Con todos los medios que sean necesarios y precisos y que ya los pusimos desde ayer, desde el primer momento. Pero los inmigrantes continúan llegando y cientos más esperan en territorio marroquí para intentar cruzar una frontera que durante horas ha quedado desprotegida por la pasividad de la policía marroquí. Una situación excepcional que ha desbordado la ciudad de Ceuta y la capacidad para ayudar a esos miles de personas que llegan exhaustos a territorio español. Difícil papeleta, Toño, y bueno, y ciertas tensiones ahora también entre algunos miembros del gobierno, no todos partidarios de esas devoluciones en caliente que se han tenido que realizar. Ya, sí, hombre, yo creo que no tiene que ser fácil gestionar algo que viene así de repente, inesperado, aunque Pablo Casado dice que ya lo sabía él, entonces no sé por qué no se lo ha dicho o se lo ha advertido al gobierno antes, pero bueno, algo que es tan inesperado es muy complicado, yo supongo que sea muy complicado hacerlo, porque además la diplomacia requiere mucha mano izquierda y no puedes responder de un modo inapropiado, porque al final, por mucho que estemos hablando y hayamos hablado de Marruecos, del rey de Marruecos y de sus cosillas, no deja de ser un país que nos necesita y al cual necesitamos también, porque los bancos de pesca o los caladeros de pesca de Marruecos están ahí. Marruecos actúa como un tapón para el terrorismo islámico, para la entrada del terrorismo islámico en Europa, es decir, que es un país que seguimos necesitando y con vecinos es mejor llevarse bien, pero cierto es que tampoco les vas a soportar todo, ¿no? Entonces yo creo que ahora el juego de la diplomacia entra en forzar y con caballerosidad pues jugar cada uno las cartas que tiene y presionar de la manera que cada uno pueda. Pero bueno, ahora yo creo que el gobierno respondió bien, o sea, lo hemos visto lo he dicho antes, con las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, pues han tenido una respuesta bastante buena. Las devoluciones en caliente siempre son un motivo de discrepancia y bueno, pues no dejarán de serlo, ¿no? Nunca sabes qué es lo mejor hacer, pero bueno, yo creo que se ha actuado con cierta rapidez, se ha actuado con mucha mano izquierda, manteniendo la calma ante aquellos voceros que pretendían una intervención militar casi, hablando de lo que antes he dicho de la invasión. Y bueno, pues la diplomacia no es ir vestido de torero dándote golpes en el pecho y diciendo que les vas a invadir tú, ¿no? Entonces, pues esto, afortunadamente estamos en manos que podemos estar más o menos de acuerdo, estamos en manos diplomáticas y eso a mí me tranquiliza. Y aparte, el estar dentro de la Unión Europea, porque esto al final no deja de ser un asunto europeo, ¿no? Recordemos que las fronteras ahora ya no son nacionales, sino que las fronteras son europeas. Entonces, pues a mí eso me tranquiliza un poquito más y creo que debemos estar tranquilos en que, como ha dicho Ángel antes, pues se calmará todo y no será el último episodio que veamos de este casi tirano como marroquí, sí. Pero hay que saber manejarlo bien. Ángel Luis. Sí, yo lo sigo diciendo tiempo al tiempo, es muy difícil, hay que reconocer que en este mundo donde además cada uno tiene su gente y tiene sus maneras de pensar, sus maneras de luchar y todo esto es muy complicado. Bueno, de hecho la diplomacia siempre fue muy especial
Yo no sé si tenemos unos buenos diplomáticos y lo que tú dices, y si Casado lo sabía, es decir, ya sería el colmo. Es decir, lo sabía. Yo sería el colmo, de verdad. Esta mañana Teodoro García Egea ha dicho que científicamente está demostrado que lo sabía. O sea, sí. Cosa que antes hablábamos del Atlético de Madrid y del Real Madrid con cierta frivolidad, porque creo que el tema lo permite, ¿no? Claro. Pero hay temas con los que no se puede frivolizar. No se puede. Y las palabras de Teodoro García Egea me parecen una mezcla entre tristes y cómicas, pero no se puede decir eso. Si tienes la intención de algún día gobernar un país, por favor, qué falta de seriedad y qué falta de profesionalidad política. Eso pues dice mucho del personaje, la verdad. Y si esta es la alternativa que tenemos, pues apaga y vámonos. No, ya, pero la alternativa a mí me preocupa mucho la situación, cualquier cosa que suceda. Yo después de lo de Madrid me lo creo todo, ¿eh? Es decir, yo tengo que reconocer que vamos, aquí en lugar de ir contra el IGEA, es decir, no le ponen la hostelería a los altares y me lo creo. Es decir, porque cuidado que he oído, y hemos oído todos, contra el vicepresidente de Castilla y León y tal. Pero en cambio se dan las vueltas a las tortillas de tal manera que después el IGEA, bueno, el IGEA terminará estando en los altares, pero eso sí, en la puta oposición, que es donde tiene que estar. Vamos, eso también me lo creo yo. El personaje este que se tiró durante toda la pre-campaña, echando chispas y culebras y todo lo habido y por haber, para luego ver en qué terminó todo, pues yo es que con esas gentes... Sí, ya nuestra capacidad de sorpresa... Nuestra capacidad de sorpresa ya ha perdido el límite. Así que yo ya ni me sorprende que el presidente se coja un helicóptero y se vaya allí y diga algo tiene que decir, claro. Es decir, y además tiene que decirlo fuerte. Es decir, no sé si lo ha dicho excesivamente fuerte o espera, yo creo que es una cuestión, espera en la diplomacia y esperan que somos europeos. Yo creo que ahí es donde radica verdaderamente la solución, si es que la hay. No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. Es decir, aunque sea cuerpo diplomático, nada, no hay cuerpo que lo aguante. Y por lo tanto es cuestión, yo al tiempo, fíjate ahora que se habla tanto de la pandemia y esas cosas, que yo soy de los que dice que hasta el año 25 vamos a ver cómo sale esto, y dicen, ¿pero qué dices? Y digo yo, cada uno puede decir, y además me arrogo que me pongan el título de técnico especialista en tal, que es lo que hacen todos para cada uno contar lo que le da la gana. O el título de cenizo. Que sí, vamos, ese se le damos nosotros mejor. Yo creo que ese se le damos mejor nosotros. Bueno, pues si les parece hablamos de otra protagonista involuntaria, totalmente involuntaria de esta crisis humanitaria, de esta crisis migratoria. La veíamos antes en las crónicas, pero vamos a poner el foco sobre ella durante los próximos minutos. Se llama Luna, seguro que han oído hablar estos días de ella, voluntaria de Cruz Roja, que bueno, pues tuvo el gesto espontáneo de consolar a uno de los migrantes cuando llegaba a la orilla, cuando llegaba a Ceuta. Twitter, esa red social, bueno, que a veces resulta interesante para informarse o para leer cosas interesantes, también a veces es un vomitorio de todo lo que se nos pasa por la cabeza. Y los comentarios que le han hecho a esta chica pues han obligado la han acosado psicológicamente y ha cerrado su cuenta de Twitter, ¿no? Lo hablabas antes, Toño, también hacías referencia, ¿no?, estos comentarios sobre la situación, pues sí, porque que esta chica de 20 años que iba allí a ayudar, pues lo ha tenido que vivir en primera persona. Pues sí, ves, esto son de las imágenes, o la imagen que hemos visto del Guardia Civil salvando a ese bebé, u otras son las que te hacen sentir orgulloso de la gente que está ahí a pie de campo trabajando, y son los primeros, la primera línea de esta crisis humanitaria. Y luego, pues, el Twitter es el vomitorio, como dices tú, donde se desatan las peores pasiones y lo peor de la gente. Yo soy usuario habitual de Twitter, me gusta. Soy más espectador que actor, pero sí que me gusta interactuar y ver lo que ocurre. Te ríes, porque además hay gente con mucho ingenio, pero ese anonimato que te da Twitter, pues se aprovecha a veces, para descargar todas tus miserias
todas tus miserias humanas, digamos. A veces anónimamente y a veces no anónimamente, porque hemos visto recientemente tweets de gente pública y fundadores de partidos políticos incluso. Entonces, pues eso te hace pensar que hay discursos que no son gratuitos ni inocentes. Cuando tú estás acusando o basas una campaña electoral, por ejemplo, en acusar a los menas de todos los males de este país, pues eso cala en mucha gente, y cuando tú pones el foco en la inmigración, pues eso cala en mucha gente, y al final es un discurso de odio que se genera y hay gente que lo compra y lo asume como propio. Entonces esa responsabilidad que le da a cualquier político de decir cosas que por lo menos no generen división y discordia en la sociedad, pues se lo saltan como cualquier otra cosa. Aquí una nota al pie, si me permitís, que no todo han sido, por supuesto, tuit sobre racismo, sobre xenofobia hacia esta chica. También ha habido una campaña muy fuerte de solidaridad y de apoyo. Faltaría más. Pero es que eso no, su labor. Vamos, es que eso lo doy por hecho. Lo doy por hecho. Lo que me parece, lo que me sigue sorprendiendo es que haya actitudes como las que hemos visto, de insultos, de decir auténticas barbaridades, pero no de ella, sino de mostrar odio hacia el diferente. Al final, cuando uno está podrido por dentro, pues el odio le genera que cargue contra el diferente. Y al final, pues repito que esto es fruto de discursos que no son inocentes, y hay discursos que generan pues mucha discordia en la sociedad, generan división y generan una falta o un deterioro de la convivencia, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Ángel, le estamos animando a hacerse una cuenta, ¿no? Sí, no, me estoy haciendo mayor y cómodo, porque no meterse en todos esos canales que aparecen por ahí me da una cierta tranquilidad, un cierto relajo, es decir, muy, ¿cómo diría?, no muy buenos, es decir, porque uno no puede pasar de la sociedad, tiene que estar uno metido en eso y tal, pero llega uno a ciertas edades donde no es que a todo le dé igual, pero sí no está uno para muchos ruidos, y yo estoy ahora en el linde de que no quiero ruido, es decir, aquello de que la ignorancia tiene la ventaja, algunas veces, pero tiene la ventaja de que te lleva a la felicidad. Estoy en eso. Es muy triste, es decir, yo lo reconozco. Eso ya, que uno tire la toalla ya a ciertas edades, pero es la realidad. Es decir, cuando ya todo esto es un barullo pues como el caso que estamos hablando y eso, pues me quedo muy bien en casa leyendo un libro, es decir, y digo, y el que ha hecho el mundo que le cuide. No es bueno, pero eso se da. Pero es sano también, ¿no? Ojo, y eso se está dando también en nuestra sociedad cuando cada día nos implicamos menos en cosas verdaderamente importantes. Y alguien lo resolverá. Es decir, bueno, yo esto como no me pilla cerca, eso se da. Y eso lleva a la desmovilización en esos momentos de una sociedad que ya les igual tirios que troyanos. Es decir, lo único que quieren es que te dejen en paz. Pues lamentablemente tengo que decir, a mi edad, es decir, que ya no es que peine canas, es que no las tengo, que estoy en ese, y es lamentable, pero estoy ya en esa recta, no digo que final, por Dios que no sea, pero sí en esa recta, sí, es verdad. Bueno, pues tenemos que virar inevitablemente hacia la evolución de la pandemia en nuestro entorno, y ya saben que las últimas noticias son sobre qué iba a ocurrir con las personas menores de 60 años que tenían la primera dosis de AstraZeneca. Bueno, pues el gobierno decidió que la segunda dosis sería de Pfizer, pero que aquellos que lo quisieran podían utilizar esa misma fórmula, podrían seguir con AstraZeneca. Pero no todas las comunidades lo han acogido muy bien, una de ellas es la nuestra, Castilla y León. La consejera de Sanidad insistía en que si hay que poner esa segunda dosis de Pfizer a todos los que se han puesto la de AstraZeneca, los menores de 60 años, no habría suficientes dosis de la fórmula americana. Si se decidiera que se tiene que poner Pfizer, yo necesito ya, mañana, 110 bandejas de Pfizer y no las tengo. Ángel Luis, si se encontrase en esa tesitura de tener que elegir ahora entre una fórmula y otra, ¿qué
Pues yo creo que hemos generado... Porque escuchas un poco de todo, ¿no? Sí, está claro que si lo han dado de paso es porque se puede. En general hemos generado demasiadas alarmas. Es decir, porque tampoco era... Vamos a ver, que no teníamos los muertos ahí en fila y colocados por cientos. Es decir, pero claro, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan, porque depende de los mensajes, después encuentras a la gente con la reacción que les corresponde o que ellos creen. Yo creo que... Yo me creo que de verdad que no hay tanto peligro con repetir. Pero como a todo aquello a lo que le dan donde elegir, le dan también donde equivocar, o por lo menos donde cada uno puede... Yo estoy convencido ahora mismo de que va a haber problemas. Va a haber problemas en el sentido de que si tienen 1 millón de vacunas ahí guardadas en los frigoríficos, se van a comer la mitad. Es decir, porque todo el mundo va a buscar el otro... pero más por miedo, ¿cómo diría yo? Por miedo de eso, de los medios, de lo que dice la consejera, de ese halo que se va generando en torno a un tema polémico, que por otra cosa. Yo no tendría problema en volver a repetir, pero insisto, no me extraña que vaya a haber problemas, es decir, por exceso... Sobre todo la previsión de qué vacunas preparar cuando les llamamos, sí, ¿no? Claro, qué va a querer cada persona, muy ya, difícil. Pero lo que se lleva es la libertad, y por lo tanto, en nombre de la libertad, somos capaces de hacer hasta no aceptar que te dirijan un poco, no digo yo, que te mangoneen, pero hombre, de vez en cuando también hay que dejarse dirigir. Yo por lo menos, yo será que me he hecho muy institucional últimamente. Sí que estás institucional. Sí, estoy muy institucional. Toño, si se ve usted en esa tesitura... Yo me daría igual, sinceramente. Lo que nos pongan, ¿no? Cuando lleguemos, yo sí que... Yo también creo que se genera demasiada alarma. Es comprensible, porque la pandemia, las vacunas, el virus, todo nos ha generado durante el último año casi el primer tema de conversación. Sí. Desde que te levantas estás oyendo hablar de ello, antes de acostarte es lo que oyes, pones la tele y de lo que se habla fundamentalmente es de las vacunas, del virus, de las restricciones. Es decir, que el hecho de tenerlo tan familiarizado y estar todo el día hablando de ello, pues al final genera debate y el debate más absurdo se convierte en un asunto de Estado, casi. Yo tampoco no entiendo qué es lo que ha pasado con la vacuna AstraZeneca, es decir, a mí me daría igual, ¿no? Uno ve la cantidad de casos que ha habido de trombos y, bueno, pues no considero que sea un problema de salud que nos vacunen nos pongan esa vacuna, pero si no nos la ponen, también entiendo que por alguna razón tiene que haber. Esté de acuerdo o no, es la razón y ya está. Si nos dan a elegir, es que yo no elegiría. O sea, yo voy la que me toque, cuando me toque, me la pongo y ya está. Entonces... Me chiva Antonio por el pinganillo, y ya aprovecho para decir esta frase que nunca había dicho, pero siempre digo, me dicen desde realización, venga, vamos a utilizar, que los farmacéuticos abogan porque sea la misma, porque sea AstraZeneca, pues AstraZeneca. Yo he escuchado también a algún médico por Instagram también, pues yo también decir que no pasaba nada porque mezcles, pero me parecería bien. Es que, no sé, que sea lo que yo me dejo dirigir, es decir, la alarma que hemos creado escuchabas conversaciones que decían, yo no quiero la de AstraZeneca, yo espero a la siguiente. Venga, los que no han... Es que lo he oído en una conversación de bar, que espero a la siguiente. Entonces, si me pueden poner Moderna, mejor, que me han dicho que es mejor. Bueno, pues ¿quién te lo ha dicho? Que es más animada, ¿no? Entonces... sí que es cierto que se generan debates que me parecen innecesarios y me parece que generan alarma, pero creo sinceramente que es por eso, porque es el tema del último año y pico y al final es inevitable. Nadie se pregunta qué vacuna de la gripe te ponen, ¿no? Nadie te lo pregunta. No. Como mucho... si te receta el médico, nadie se había cuestionado antes cómo se hacía una vacuna, por ejemplo. Si te receta el médico ibuprofeno, a lo mejor le dices, pues póngame Neubuprofen, que me gusta, pues ya está, pero nadie elige la vacuna de la gripe que se pone, ni la vacuna de la tosferina se puede elegir tampoco, ni ninguna vacuna se puede elegir. Entonces, bueno, pues ahora hemos llegado a este punto en el que los problemas de las sociedades son esos. Cuando hay sociedades, que es lo triste, cuando hay sociedades que no pueden elegir porque no tienen vacunas. Es decir, hay países, mientras nosotros estamos
diciendo frívolamente, porque me parece frívolo, llega a ser frívolo incluso, frívolamente que esta vacuna sí que la quiero y esta vacuna no la quiero, hay países que no lo pueden elegir porque no tienen directamente. ¿Qué decías? Que decía que había escuchado un comentario a pie de calle. ¿Qué sensación tienen? ¿Cómo se vive en la calle ahora mismo en la pandemia? ¿Tenemos cierta relajación? ¿Nos vamos confiando? ¿Vemos que se puede vivir un poquito más, de una manera más relajada? Yo no sé qué sensación tienen. Yo creo que además es normal también porque hemos pasado de la alarma al todo vale o a la libertad, como se dice, ¿no? Así que, por lo tanto, te quieras que no, la sociedad termina generando lo que está oyendo. Entonces, cuando estábamos en plena pandemia y donde nos sacaban los medios de comunicación a los muertos, no sé, en el Palacio de Hielo y cosas por el estilo, pues era normal. Como ahora ya parece que todo va bien, es decir, y parece que hemos entrado, incluso el presidente diciendo que en el mes de junio ya van a estar hasta los de no sé qué hay, y que en julio esto se acaba, que van a estar todos, pues yo creo que la relajación es también consecuencia de lo que tú decías muy bien, el ámbito en el que te mueves, lo que oyes en la sociedad. Si la sociedad está crispada y constantemente está diciendo este gobierno es un desastre, pongo por caso y tal, pues termina todo el mundo generando lo de este gobierno es un desastre, pero si aparece que parece ser que no se ha muerto, porque aparece de vez en cuando, que nos daba la plática todos los días de que había que ser buenos y todo esto, es decir, el bueno del Simón, pues entonces a mí el Simón me relajaba mucho, porque terminaba diciendo lo que tenía que decir, pero siempre lo decía sin alarmismo, es decir, y a mí esas cosas me gustaban. Muy suave, ¿no? Un tono muy funcionarial. Nada, que nos quedan unos minutos y les preguntaba esto porque estamos a unas horas de que aquí en Castilla y León se relajen ciertas restricciones y bueno, hemos salido a la calle a ver cómo lo vivían los palentinos. Aunque a muchos la noticia les pillaba desprevenidos, ¿lo han cambiado aquí? No lo sabía. Lo cierto es que era algo muy esperado. Castilla y León abandona el máximo nivel de alerta y permite, por ejemplo, que los bares puedan abrir hasta la 1 de la mañana. Si las condiciones lo permiten, por mí, perfecto. Si se van haciendo las cosas bien, pues de momento bien. Me parece bien. Creo que es una hora considerable. Aparte, tú piensas, si la gente no está en los bares, va a estar en otro sitio. Y eso es precisamente lo que la Junta quiere evitar, pidiendo a los tribunales que no pueda haber reuniones en los domicilios entre la 1 y las 6 de la mañana. Eso de que siga la gente la fiesta en casa, pues me parece mal, la verdad. Eso no se puede controlar, es difícil de controlar. Y además, si ahora no hay toque de queda, pues más complicado todavía. No lo han controlado en la pandemia, que alquilaban locales, no lo van a controlar ahora. Igual que antes, igual. No creo que se pueda controlar eso, no creo. En la calle, como ven, hay cierto escepticismo, pero también cierto temor a que tanta relajación provoque un repunte en el número de contagios. El cuidado de las mascarillas y las distancias, eso es importantísimo. Sí que existe un peligro, pero que depende de la responsabilidad de cada uno al final. Será la única forma de que tanto sacrificio haya merecido la pena. Bueno, pues así lo veían en la calle, yo no sé cómo lo ven en la mesa de tertulia. Pues yo creo que necesitamos optimismo, para empezar. Llevamos un año y pico con casi todo son malas noticias y creo que la gente necesita ser optimista. Llega el buen tiempo, llega el verano y todavía necesita ser más optimista, y es que nos está ayudando precisamente la vacunación y otros asuntos o la relajación de las restricciones. Entonces esto, bueno, pues la gente tiene cierta euforia y yo también, y lo entiendo así. He visto el mar hace una semana que tenía muchas ganas ya de verlo. Qué envidia nos da Toño. Y esto pues al final te hace ver que, bueno, pues hay un horizonte al final. Yo también creo que las restricciones han dejado cierta histéresis y me explico. Al final nos volvemos responsables por costumbre. Hay muchas prácticas que han dejado de hacerse y sin quererlo, inconscientemente, somos mucho más responsables a la hora de montarnos en un ascensor. Ya cuando te montas en un ascensor preguntas o hay cierta reticencia a hacerlo. En una terraza
ya consideras que no puede ser muchos sentados en la mesa. Es decir, que hay cierta capacidad de adaptación que creo que la hemos llevado a cabo. Y, pues que de momento son los 6 en la terraza, eso sí sí que... Sí, y sin embargo pues se nota otro ambiente y yo creo que la vacunación, lo bien que está yendo la vacunación y lo bien, el buen ritmo que tenemos, que todos los días hay 500.000 de vacunados en España, la gente va a vacunarse y ve que está muy bien organizado, que es rápido. Aquí, bueno, pues mis padres, por ejemplo, pues venían encantados de lo rápido que había sido, que llegaban y había una cola inmensa. Nos queda poco más de un minuto, Toño. Había una cola inmensa y decían que qué bien lo hacían. Sí, eso es verdad. ¿Cómo vive usted? No sé si quiere añadir algo más a lo que hablábamos de la relajación. No, yo solamente eso que todo el mundo dice, lo de la responsabilidad. Se nos llena la palabra, la boca de responsabilidad y después, siendo honestos, cada uno hace lo que le da la gana. Es decir, vamos a ser claros. Es verdad que menos de los que podría ser. Es decir, que se ha popularizado mucho, no, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces, a mí la responsabilidad se nos llena la boca de responsabilidad y después hay de todo, como la viña del Señor. Bueno, pero yo creo que en general ha calado bastante, ¿eh? Y ya digo que aunque se relajen las restricciones, sí que hay un cierto grado de responsabilidad que ya tenemos metido dentro. Sí, que tienes innato, eso es así. Bueno, pues se nos va el tiempo, se nos quedan temas en el tintero. La semana que viene nos asomaremos a cómo ha sido esa presentación de las bondades turísticas de Palencia en Fitur, en la Feria de Turismo que se está celebrando todavía hasta el domingo. Yo no sé si tienen un fin de semana muy turístico, poco turístico, o va a ser más de relajación. Yo la verdad es que es la primera vez en muchísimos años, que no voy a Fitur. Ya me lo pierdo. Pero bueno, ¿lo ha echado de menos, Ángel Luis? Pues sí, porque parece que era lo normal, ¿no? Es decir, que hacía, pero bueno. ¿Tenía algún expositor, algún stand preferido de algún país o no? Sí, los extranjeros, ya que no viajo. Por lo menos lo hago a través de un stand. Y oye, pues fíjate que lo veía, ¿no? Desde por lo menos lo ves. Que eso, lo que nos perdemos, lo que nos estamos perdiendo. Muy bueno. Pues habrá que recuperar el tiempo perdido en el turismo en cuanto se pueda. Toño, Ángel Luis, ha sido un placer. Igualmente. El lunes en la jornada, ¿no? Han quedado, que venían a expresar su opinión. Yo vengo a expresar la opinión que haga falta. Exactamente. Sí. Hasta aquí, Toño, lo siento. Buen fin de semana a todos ustedes. Se nos acaba el tiempo.